Saludos, mi nombre es Sixto Paul Changresa Córdoba, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga. Pertenezco a la carrera de Ingeniería Automotriz y curso la materia de Física 1 con NRC 6003. A continuación se les dará a conocer la construcción de un dinamómetro casero. Primero, los conceptos fundamentales para abordar dentro de la práctica son dinámica, que es el campo de la física que se encarga de analizar los fenómenos que provocan los movimientos dentro de un sistema cinemático. Es decir, analiza y estudia las causas del movimiento. Están relacionadas a las fuerzas que generan un cambio de posición dado por el movimiento de una partícula, cuerpo u objeto de estudio. Segundo, fuerza, que es uno de los conceptos fundamentales dentro de la dinámica, es aquella interacción que tienen dos cuerpos o aquella interacción que tiene el ambiente, el entorno dentro de un cuerpo para generarle un movimiento, o también se lo estudia cuando hay repos. Por ejemplo, otro concepto que vamos a analizar, el peso. El peso es la interacción que tiene la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Este peso viene dado por la fórmula, es la multiplicación de la masa del objeto por la aceleración de la gravedad, que por lo general tiene un valor de 9.807 metros sobre segundos al cuadrado. Y por último, un concepto bastante importante, dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? Un dinamómetro es un instrumento de medición físico que se lo emplea para medir la cantidad de newtons, es decir, la cantidad de fuerza que aplica un cuerpo. Por ejemplo, si nosotros tomamos un dinamómetro y levantamos algún objeto, estaríamos pesándolo. Aquí hay que hacer una aclaración, ya que la palabra pesar no es lo mismo a lo que por lo general se usa. Por lo general, cuando tenemos algún objeto, algún cuerpo, y lo ponemos en una balanza, usamos el término incorrecto, decimos que estamos pesando, y no es así, estamos masando ese objeto, porque el peso es muy diferente a la masa. Si quisiéramos pesar, tendríamos que usar el dinamómetro. Ahora, a continuación, una pequeña introducción. El principio de esta práctica es generar un dinamómetro casero con materiales que se tenga a la mano dentro del entorno del hogar debido a la emergencia sanitaria. El objetivo de esta investigación, de esta práctica, es la construcción y la comprensión de cómo funciona un dinamómetro y la capacidad de realizarlo con diferentes herramientas materiales que uno tenga a la mano en casa. Como objetivos específicos podríamos tener que sería el análisis de 10 diferentes tipos de cuerpos para validar el funcionamiento de este dinamómetro. Ahora, si pasamos a otro tema, tenemos proceso de elaboración. El proceso de elaboración consiste primero en los materiales, que en este caso yo tenía a la mano un resorte y un sinnúmero de ganchos que encontré dentro de mi casa. Como la práctica está enfocada a materiales y herramientas que uno tenga al alcance dentro de la casa, al momento de buscar los materiales supe dar con un resorte y con un sinnúmero de diferentes piezas de balanzas que tenía guardado en la bodega y que yo desconocía su existencia. Al encontrarlos me supe dar cuenta de su funcionamiento y empecé a comprender cómo cada una de ellas iba funcionando. Se puede observar en la imagen el dinamómetro ya elaborado, que se realizó con un tubo de cartón, un resorte, un gancho metálico y una regleta metálica que se la usa para analizar la deformación del resorte y darle valores al dinamómetro. Como primer punto, dentro de todos los resortes que se encontró, se buscó un resorte que sea resistente a masas grandes, por ejemplo 20 kilos, 10 kilos,
que soporte y su deformación no sea tan notoria y pueda volver a su estado original, para que el dinamómetro tenga una funcionalidad más extensa y no solo sirva para un uso. Posterior a encontrar el resorte adecuado, procedo a unir el resorte y uno de sus extremos con un gancho que servirá para probar los diferentes tipos de peso que uno encuentra. Al unir toda la estructura, se consigue un tubo de cartón, el cual será el que rodea el dinamómetro y donde irá marcada la escala que tendrá el mismo. Para asegurar el resorte al tubo de cartón se utilizaron correitas plásticas para evitar que el cartón o el resorte caigan durante la práctica. Después de asegurar el dinamómetro con su estructura y las diferentes piezas que se utilizó dentro de la práctica, se procede al análisis de la deformación del resorte con diferentes tipos de masa para darle valores a la escala del dinamómetro. En este caso, se llegó a la conclusión de que el resorte se deforma 0.5 centímetros por cada 3 kilogramos que levante. Para esta comprobación se utilizaron mancuernas de 3 kilogramos que se disponía dentro del entorno de la casa. Tras la verificación de que el dinamómetro funciona, se procede a realizar un ensayo. El ensayo viene consistido en 10 diferentes pesos, de los cuales se puede destacar las mancuernas que sirvieron para definir una escala, que en su totalidad eran 2, cada una con un peso de 3 kilogramos, dando total de 6 kilogramos. 6 kilogramos de peso, 6 kilogramos de masa, perdón. Y al levantarlo con el dinamómetro se pudo observar la deformación y los valores que se obtuvieron. En este caso se optó por utilizar la gravedad con un valor de 10 con un margen de error de 0.2 para facilitar la escala del dinamómetro. En este caso, en el primer ensayo con las mancuernas con 6 kilogramos se obtuvo 60 newtons. Al aplicar un poco más de pesos, se aplicó también el peso de una gata hidráulica que pesaba 11 kilogramos. Se observó que dio valores de 110 newtons y conforme al peso que iba dando. Eso con respecto a los ensayos. Posterior a la realización de los ensayos, se procedió a aplicar la fórmula del peso a cada uno de los valores de masa pesados y se aproximó a los resultados, obteniendo una diferencia de decimales que tras el estudio no tiene mucho significado y no alteran los valores obtenidos en la práctica. Como conclusión se puede decir que en realidad es importante entender el funcionamiento de este tipo de instrumentos de medición para proceder con su elaboración. Si una persona desconoce lo que es un dinamómetro, no va a tener idea de qué tiene que hacer. Por otro lado, también se puede llegar a la conclusión de que es posible crear instrumentos de medición físicos con materiales que se tienen al alcance de la mano, evitando así los gastos excesivos en compra de instrumentos ya elaborados, aunque cabe destacar que los instrumentos que se adquieren ya fabricados tienen un rango de precisión mayor a los que se los fabrica uno en casa. Más sin embargo significa un ahorro muy grande, ya que se validan los resultados con las fórmulas. Como recomendaciones se puede decir que el resorte que se va a utilizar depende también de las necesidades de la práctica. Si tenemos que someter nuestro resorte a pesos excesivamente grandes, es aconsejable buscar resortes que resistan, debido a que si tenemos un resorte de baja resistencia, este resorte al levantar una masa con un valor grande va a deformarse y no podrá volver a su forma original.
señalando el fracaso de esa práctica. Además, escoger bien el resorte nos da un campo de estudio más grande, permitiéndonos hacer diferentes prácticas con diferentes masas, que a diferencia de un resorte débil, solo sería para uno o dos usos y ya no se podría tener nada más en cuenta. Y eso ha sido la construcción de un dinamómetro, la explicación de la construcción del dinamómetro.